Buenas tardes, seguidores del canal 17 Alternativo. Hay una falla, tenemos una pequeña falla. Compañeros, síguele, Erika, síguele tú al audio. Ay, me agarraron aquí dormida. Bueno, seguidores del canal 17, por estar aquí una vez más en esta transmisión número 50, en un programa que se llama Un Espacio de la Soberanía Popular. Me acompaña el compañero Fernando Hernández como conductor. Mi nombre es Erika García como productora de su canal. Estamos hablando que hoy es jueves 31, o el último día del mes de agosto, ¿vale? Estamos a las 4 de la tarde, 4:02 para ser exactos. Compañero Fernando, ¿algo que más quiera decir? No, que además para nosotros es un enorme honor, porque no mencionaste el nombre del invitado, porque estaba un poquito distraído. No el invitado, pero eso de que sea el número 50 y que el invitado que traemos, es ya quedó para la historia los 50 programas que aparecen. Entonces nos acompaña ni más ni nada menos que uno de nuestros compañeros inspiradores en crear este canal 17 Alternativo, el compañero Miguel Salguero. Muchas gracias, Fernando, Erika, por la invitación y por las flores. Eso de inspirador, pues es un compromiso y qué bueno que así sea. No, porque además en el transcurso del programa te vamos a ir poniendo muy bien en contexto del por qué decimos esto. Y además el tema es el canal 6 de julio. Entonces, el canal 6 de julio nace allá por 1988, pero antes de que surgiera realmente por la cuestión de estar impulsando la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, se llamaba, y aquí corrígeme, Redes de Video, Cine Video, si no mal recuerdo, es así como se definía antes el canal 6 de julio, que fueron sus raíces, fue como empezó a hacer su trabajo, ya me corregirás. Y obviamente en este momento el canal 6 de julio tiene más de 80 documentales. Lo que no sabe nuestra comunidad, que en el surgimiento, un año después que surge el canal 6 de julio, oficialmente ya registrado y todo esto, entra a trabajar el compañero Miguel Salguero. Es precisamente por eso está con nosotros, porque este canal jugó un papel muy importante, no nomás a nivel nacional, sino en lo particular en las capacitaciones o debates que se daban dentro de la Unión de Puestecas de México era cada que salía un cassette, porque en aquellos tiempos eran los cassettes de VH, cada que salía uno, siempre estuvimos ahí presentes. Poco a poco los vamos a ir presentando los que tenemos, porque vuelvo a repetir, son 80 hasta este momento en el 2023. Son 80 documentales los que trae el canal 6 de julio, que por cierto el compañero Carlos Mendoza, que es el fundador y creador de esto, él viene del Partido Mexicano de los Trabajadores. Él casi no recuerdo en sus entrevistas si lo menciona mucho, pero para nosotros sí lo tenemos muy bien identificado. Él venía o ingresó al Partido Mexicano de los Trabajadores mucho antes de la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, realmente ha sido una trayectoria enorme de este canal, una inspiración, te vuelvo a repetir, porque para ir dejando por qué la inspiración es el canal 17 Alternativo. Cuando surge no transmitía en vivo, no tenía un programa o videos en las plataformas, y hacíamos los DVDs, inspirados en el canal 6 de julio. Hacíamos estos videos de 2 horas y media, los repartíamos alrededor, mensualmente sacábamos alrededor de 2,000 ejemplares, que por cierto, muchos de esas notas de lo que pasaba en Iztacalco, o más bien la totalidad, las producía Iztacalco Noticias, o más bien antes de Iztacalco Noticias, El Observador. Entonces, de alguna manera nos estuvimos no pirateando su trabajo, porque no era el fin, sino sí siempre se contó con el respaldo y el apoyo de Miguel Salguero para utilizar su material en el canal 17 Alternativo. Entonces, realmente, para que sepan lo que vamos a tratar este día, pues es precisamente saber, Miguel, ¿qué le motivó haber entrado? ¿Cómo cayó ahí en el canal 6 de julio? Si él se llegó a imaginar que iba a trascender su experiencia allá en Iztacalco con El Observador.
toda una serie de preguntas que vamos a hacerle, porque además lo que estábamos antes de entrar al aire era parte de que es la primera vez que estamos invitando a Miguel Salguero aquí en el canal 17 Alternativo. Es decir, hemos participado en otras plataformas, pero es la primera y además el número 50. ¿Cómo ves, Erika? No, pues muy bueno, ¿no? Aparte, para llegar a estos 50 programas en vivo, pues cabe mencionar que ha sido también gracias al compañero Miguel por medio de Iztacalco Noticias o CDMX Noticias, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Que no te decimos que eres nuestro papá, porque entonces esto ya estaría cabrón, perdón. Cuidado que te lo cierran. Bueno, pues adelante, Miguel, cuéntanos cómo fue que llegas al canal 6 de julio. Pues nuevamente muchas gracias, Erika, Fernando, por la invitación. Solamente hacer algunas puntualizaciones y también unas preguntas de lo que mencionas ahora, Fernando. Y es necesario poner en contexto lo que ocurría en materia de tecnología en 1988, que es cuando nace el canal 6 de julio. Yo no sabía y ahorita me entero que tenían un nombre antes que Canal 6 de julio. No lo sabía, que ni siquiera sé si es verdad, lo creo porque tú lo dices ahora, pero no sabía que era así. El nombre de Canal 6 de julio es precisamente por el día de la elección en la que participa Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. De ahí toma el nombre este grupo que hace documentales políticos. Y decía que es importante poner en contexto porque la gente que nos ve y los jóvenes que nos ven y nos escuchan, pues tienen que entender que no había teléfonos móviles o teléfonos celulares, no había Facebook, no había Twitter. Algunas cuantas personas podían tener una cámara profesional, ya fuera de video o de fotografía, y después el material para grabar y después las condiciones para editar. O sea, no era masivo la producción de videos como pues ahora prendes tu celular y haces una transmisión al mundo, ¿no? En ese momento no era así. Había un gran trabajo detrás, dificilísimo hacer llegar las noticias a la comunidad. Y en esa época, como había todas esas limitantes en la tecnología y en la economía, pues quienes hacían gala de hacerse ver o hacerse pasar como los únicos que podían emitir una opinión, emitir noticias, pues era López Dóriga, Jacobo Zabludowski, Canal 13 y Televisa. Estos personajes que poco a poco pues se les fue considerando como mercenarios de la comunicación, ¿no? Aún ahora algunos los mencionan de esa manera, pero siguen teniendo sus cientos o miles o millones de seguidores y un peso importante. Pero era la manera en la que se informaba pues yo creo que al 100% de la sociedad mexicana, prendiendo la televisión y viendo esto. Entonces, ¿por qué la historia que yo conozco es por qué surge Canal 6 de julio? Pues porque en la campaña que recuerdo y repito de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia es como un parteaguas en aquel momento en la política. Quizá por el personaje, quizá por el nombre, por ser el hijo del general Lázaro Cárdenas, la gente salió a participar a las calles, la gente del país. Y fuertemente. Muy fuerte, con mucha interés, mucha fuerza, y a la hora de defender posterior a la elección, pues con mucha violencia también en el país. Entonces, esto es lo que observaba la comunidad, la sociedad entera de México. Y Carlos Mendoza, como tú lo mencionaste, el director del Canal 6 de julio, director fundador del Canal 6 de julio, era, en ese momento, voy a hablar en pasado, no sé si aún lo es, era maestro de cine del CUEC, de la UNAM, esta escuela de la UNAM. Y junto con sus alumnos, a los que les daba clase, comenzaron a grabar todo esto que ocurría en torno a la campaña, a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y después, con todo el material acumulado, consideraron que era importante hacer un video para mostrar esto que estaba ocurriendo y mostrar a dónde pudieran llegar, ¿no? Más allá de la esquina o de la universidad o del PRD o de los mítines en donde estuviera Cuauhtémoc Cárdenas. Es lo que querían hacer.
hicieron un video que se llamó, el primer video que es considerado el primer video del canal 6 de julio, que El tiempo de la esperanza. Y tenía que ver, por supuesto, con la esperanza que representaba en aquel momento la figura de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. Entonces, ese fue el video que hicieron. El presupuesto alcanzaba para hacer algunas cuantas copias en un formato beta, que seguramente algunos de los jóvenes que nos escuchan no sabrán ni qué carajos es eso de formato beta. Y ahorita pues tú traes un VHS aquí, quizá lo podemos mostrar. Ahorita hablamos de qué tema es, pero pues bueno, para quienes no lo conocen, este es el VHS. Y el beta pues era más chiquito, ¿no? Un cassette chiquitito, y pues existía esa cosa que era un reproductor de beta o un reproductor de VHS. Esto es lo que se hacía en un principio en estos discos. A estos ya deben valer como colección, ya no solo por el contenido, sino como colección, ¿no? Por ser el VHS, y si tienen la reproducción, el aparato para reproducirlo, pues también, ¿no? Entonces, no sé cuál era el presupuesto para hacer las copias, pero se hacían muy pocas, unas cuantas, y se vendían en los lugares en donde se realizaban las actividades políticas de la izquierda, en este caso sí, como insisto, en torno a la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí los vendían y poco a poco salían. Yo como me entero de la existencia del canal 6 de julio y después me sumo, mi padre, yo andaba en ese momento participando en la política, sí, iba a algunas actividades, eventos, marchas, mítines, hasta con violencia, nos peleábamos con los policías, lo que ocurría regularmente en esas actividades políticas. Mi padre compró El tiempo de la esperanza, ese video, y me comentaba lo que había en ese video y yo no le creía. Y le dice, pero ¿cómo crees que en México va a ser posible que puedan transmitir eso, aunque sean en cassettes? Pues es imposible. Y hasta que un día me dijo, vamos a comer, y nos sentamos a verlo. Nos sentamos a verlo y yo no podía creer lo que se estaba viendo en ese video. Si lo vemos ahora y lo analizamos, muchos se sorprenderán y dirán, claro, pero pues si no es nada, ¿no? Es gente organizada, teniendo mítines ahí en diferentes plazas públicas de la Ciudad de México y del país, pero en aquel momento pues estaba como muy limitada la libertad de expresión, y quizá podría atreverme a decir que estaba coartada, controlada, y sí, quien se brincaba ese límite que había puesto la autoridad, no escrito, pero sí de alguna manera con mensajes, dejaba claro hasta dónde podías hablar o hacer. A mí me parecía que lo que se veía en ese video podría ser incluso hasta producido por un grupo clandestino. Y entonces los fuimos a buscar al canal 6 de julio, y mi padre me decía, pero hay más videos, hay más, y los fuimos a buscar a los del canal 6 de julio, los encontramos en una oficina, encontramos la oficina que estaba en Medellín 33, en donde es la oficina de CENCOS, Centro de Comunicación Social. Ahí Medellín 33 le habían dado un pedazo de una oficina pequeñita, Canal 6 de Julio, esta organización que pues tiene diferentes actividades, pero siempre de ayuda. Y pues llegamos en la tarde y el edificio era un edificio viejo, oscuro, pues se reafirmaba un poco la creencia de que pues era un asunto clandestino. Claro. Y estábamos ahí mirando, tocando, esperando que alguien nos abriera. Se acercó alguien y nos dijo, pero los del canal 6 de julio están aquí en Monterrey 50, que estaba a 2 calles de Medellín 33, están en Monterrey 50, la oficina del PRD, y ahí están vendiendo los videos. Y pues fuimos para allá a ver los videos, encontramos a Carlos Mendoza. En ese momento, no recuerdo quién más de los compañeros, de todos los compañeros que han pasado por ahí, no recuerdo quiénes más estaban por ahí, no voy a decir nombre porque podría equivocarme, pero estaba Carlos Mendoza. Y hablamos largo que por qué lo hacían, cómo lo hacían, y pues yo emocionado escuchando la historia. Compramos los videos que tenían, que no habíamos visto, y después de esta larga conversación, cuando ya nos íbamos, pues a mí se me ocurre decirles, oigan, ¿y qué no hay chance de entrarle? Y pues me volteé a ver mi padre y mi hermano así como, ¿estás loco? ¿Qué estás diciendo? Pero entonces te voy a interrumpir tantito, sí. Porque la verdad, estos 15 minutos se pasaron pero de volada, y tenemos que irnos a corte. Vámonos comercial. A corte, regresamos. No sé, tú dime. No, vamos a corte comercial.
Uno, cero, ¿no es cierto? ¿Así ya? Ya estamos de regreso. Aquí estamos de regreso. Entramos con la parte de que entendemos que tu hermano y tu papi se quedaron sorprendidos de que querías entrar al canal 6 de julio. Sí, como decía, en esa época pues yo también andaba teniendo pues actividad política, social, participaba en las manifestaciones, estudié, muchos dicen que cuando dicen en dónde estudiaste el CCH, parece que era como natural, si vienes de ahí, ser activista social o algo, ¿no? Yo estudié en CCH Oriente, y entonces pues ya tenía cierta participación y actividad social, y entonces pues no me quedaba al margen de lo que estaba ocurriendo en el país con la candidatura y el movimiento que generaba la posibilidad de un cambio de partido, de personaje, ¿no? ¿Pero qué edad tenías? La historia, pues realmente es que no me acuerdo, Fernando. ¿Qué edad tenía? No me acuerdo, pues estaba en los 20, ¿no? Estaba en los 20. ¿Con qué cámara empezaste? Porque digo, yo empecé a hacer mis pininos y bueno, con el asesoramiento tuyo, con una Canon 5i, algo así. De fotos. Sí. Entonces que tomaba fotos. Exacto. Sí. Bueno, pues hay que ir todavía más atrás, porque ahora las cámaras de fotografía ya también hacen video, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento no, era la cámara de video y una distinta cámara de fotografía, y pues el canal 6 de julio pues hacía fotografía, ¿no? Nada más para terminar esa historia, quiero decir que les dije que no hay chance de entrar, pues se me quedaron viendo todos extrañados, y los del canal 6 de julio me preguntaron, ¿y qué sabes hacer? Y yo les dije, pues nada, la verdad, pero tengo muchas ganas, ¿no? Y entonces me dijeron, ya estás adentro, ¿no? Y entonces pues ya estaba adentro. Yo ya sabía manipular una cámara de video, porque tenía una camarita de video y la usaba para grabar eventos sociales. Y esa misma cámara es la que usaba cuando Canal 6 de julio, pues como era un grupo de voluntarios, pues no tenían las grandes cámaras para trabajar. Usábamos camaritas con las que se grababan los 15 años y las bodas, y yo tenía una de esas. Entonces dije, pues si yo tengo la camarita, también por eso pregunté, no hay chance de entrar, porque dije, a mí lo único que me impide es el equipo, y pues ya lo tengo, y ahora díganme a dónde voy y grabo, ¿no? Y así ocurrió. Durante muchos años, estuve 11 años en Canal 6 de julio, muchas veces usé las cámaras que se fue haciendo el Canal 6 de julio, unas cámaras cada vez más profesionales, pero muy, muy compactas, muy portátiles, pero la mayoría de las veces utilicé mi cámara, por supuesto, mis cámaras que me compraba, ¿no? Y bueno, ahora Fernando quiere que le pongan ahí la imagen de uno de los videos del canal 6 de julio, pues un video de la guerrilla, ¿no? El EPR. Hay muchas más producciones en las que participamos. Quiero decir, cuando digo en plural, no en singular, también es justo decir que mi hermano, el más chico, nosotros somos 3 con mi madre, y mi hermano el más chico también entró a Canal 6 de julio, también como camarógrafo, y siempre nos mandaron juntos, ¿no? Era como siempre la idea que nadie fuera solo como camarógrafo, e íbamos juntos, mi hermano y yo, y los dos grabábamos. Y pues hay un montón de experiencias, por supuesto. Muchos jóvenes tampoco sabrán, ahora que muestras el video, pues qué es eso del EPR, ¿no? Es el Ejército Popular Revolucionario, es un grupo guerrillero que tiene presencia en la Ciudad de México, guerrilla urbana, y el ERPI. Y el ERPI es una incisión del EPR, se dividen y se convierten en ERPI, Ejército Revolucionario Popular, Ejército Revolucionario Popular Insurgente. Es lo mismo, son guerrillas marxistas, leninistas, y yo hace poco me preguntaba en dónde están, ¿no? Porque no pueden estar simplemente desaparecer organizaciones de ese tamaño, con ese armamento, mucha organización política, social, militar. Hay experiencias interesantes de cuando daban entrevistas, por ejemplo, mi hermano, para hacer un poco de justicia a mi hermano, un día le tocó ir a una entrevista del EPR, y como era el contacto, hacían un contacto con alguien y daban unas indicaciones. Mi hermano se tuvo que parar en una esquina
de la Ciudad de México con ciertas cosas en la mano y estaba ahí parado, llegó alguien, lo tomó del cuello y dice, vámonos. Y pues en esa época, pues también te podía hacer esa convocatoria Gobernación o cualquier grupo paramilitar, Seguridad Nacional, sí, pues Fernando Gutiérrez Barrios y eso, y pues matarte, desaparecerte, ¿no? Entonces pues rezabas y confiabas que fuera real, y pues ya que era real, pues ibas con la guerrilla, pues también había un riesgo enorme, ¿no? Se lo llevaban y ya que iban a llegar a un lugar en donde tenían un auto esperando, les decía cierra los ojos, confiaban en que cerrara los ojos, los subían, te ponían unos lentes que no podías ver nada, le subían el volumen a todo lo que daba el auto para que no pudieras reconocer por dónde andabas, los sonidos, daban vueltas por muchas calles y al final terminaban metiéndose a una casa en donde siempre estaba el radio prendido a todo volumen y las paredes forradas con un papel para que no pudieras ver nada que pudieras identificar en algún momento en las paredes. Esto las guerrillas lo aprendieron porque en los 70s, cuando tenían a alguien secuestrado, le preguntaban, cuando lo liberaban, el gobierno le preguntaba, describe la casa como era, pues paredes así, 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 y con eso encontraban la casa y encontraban a la guerrilla. Entonces en esta época por eso forraban las paredes y ahí pues los tenían esperando. Mi hermano esperó, no sé, 2, 3, 5 días y después llegaron los comandantes, los que se presentaron como comandantes, dieron una conferencia de prensa, mi hermano tomó videos, tomó fotos, gracias, y lo sacaron de la misma manera y lo tiraron por allá en el sur de la ciudad. Bueno, no lo tiraron, lo bajaron del coche, gracias a Dios, y ahí nos vemos. ¿Algún momento que tú consideras que corriste peligro, que te pusiste en riesgo? Bueno, en el canal 6 de julio, mucho tiempo, insisto, en esa época de Carlos Salinas de Gortari, que era muy difícil la libertad de expresión, todo el tiempo pensábamos que estábamos en riesgo, todo el tiempo. Incluso Carpizo fue, en el momento en que Carpizo fue secretario de Gobernación, hubo un ofrecimiento de poner guardaespaldas o agentes de seguridad a los miembros del Canal 6 de Julio porque pues nos acosaban, pues, y nosotros decíamos, pero pues son ustedes mismos, ¿no? Pues dejen de golpearnos y estarnos acosando. Se metían a nuestras oficinas del Canal 6 de Julio, robaban, rompían. A mí algunas veces me golpearon en la calle, en el metro, sin razón. Pensábamos que podría ser, no puedo asegurarlo, pensábamos que podría ser, pero había muchas señales de acoso y toda esa época, todos esos años, sabíamos que estábamos en riesgo grave, por supuesto, riesgo de ser desaparecidos o asesinados en ese contexto, ¿no? Y por supuesto ya en otro contexto, ya en la acción en la calle, cuando estás trabajando, pero yo nunca lo he medido como que un riesgo. Existe, sí, pero mi análisis es, pues si vas a eso, sabes que existe esa posibilidad de que te toque una pedrada, un balazo, te maten, lo que sea, pues no es algo que yo considero que me pongo a pensar en ello. Claro. No me pongo yo a pensar en ello porque pues ocurre y ya, ¿no? Pues estás ahí, pues si no quieres que ocurra, pues quédate en casa. Cuando Chiapas pasa lo del EZLN en Chiapas, la guerrilla, gente armada, mucha gente armada, campesinos, miembros de la guerrilla, pero también paramilitares, también el ejército, también la policía, pues era muy fácil que cualquiera te diera un balazo, ¿no? Había balazos, sí, mucha gente muerta. Nosotros rentamos un taxi, estábamos mi hermano y yo, y una fotógrafa de proceso, una compañera, Araceli Herrera. Rentamos un taxi, un jovencito que sí dijo, sí, yo le entro. Nos fuimos por la carretera, saliendo de San Cristóbal de las Casas rumbo a Ocosingo, creo que era el camino, y muy cerca, en una curva, vimos un hombre muerto, vestido de guerrillero, y nos frenamos y dijimos, ay carajo, es una guerra, es de verdad, ¿no? Se están matando entre ellos. Y pues tomamos algunas fotos, nos fuimos, y adelante nosotros alcanzamos a ver, cuando hay una imagen muy conocida de lo de Chiapas, es un microbús que tiene un bazucazo enfrente y después quizá 20, 30 cuerpos regados de militares de la guerrilla, perdón, y que después habían sido asesinados por el ejército en ese momento. Cuando nosotros llegamos, el ejército va entrando al bosque, disparando todavía, persiguiendo quizá
algunos que podrían estar por ahí o escapando, no lo sé. Cuando da vuelta nuestro taxi vemos eso, al ejército que va disparando. El taxista se pone a llorar, asustadísimo de los nervios, quiere acelerar, escaparse, da gritos. Le tuvimos que dar unos golpes para que volviera en sí, le quitamos las llaves del coche porque se iba a arrancar, nos iba a dejar ahí o se iba a estrellar, lo que sea. Y pues nos bajamos a tomar fotos, aunque acabábamos de ver a los militares que se iban, nos bajamos a tomar fotos, a hacer video, pero insisto, ¿había un riesgo? Sí, por supuesto, ese es el análisis, pero nosotros sabíamos que a eso habíamos ido. Entonces asumes el riesgo, ¿no? Corres el riesgo. Hay una imagen en uno de los videos de Chiapas, creo que se llama el primer video, La Guerra de Chiapas, el la primera producción de Chiapas. Después viene otro, Chiapas, la otra guerra, creo que se llama el segundo. Y en el primero, pues estaban cerca de San Cristóbal de las Casas, hay una montaña, un cerro, y ahí había enfrentamientos, decían, pero no podíamos movernos porque estábamos muy acotados por los militares. Y hubo un momento en el que vimos a aviones tirando ráfagas y lo que podríamos decir, los que no conocemos de armas, que tiraban bombas, ¿no? Después nos dijeron que eran rockets, una especie de cohete que lanzaban ahí. Entonces, pues todos los que estábamos ahí de prensa corrimos para poder, sabíamos el camino que nos llevaba hacia allá, estaba cerrado por militares, tanques, todo, no nos dejaron. Un grupo de periodistas, varios, decidimos intentarlo por la montaña, llegamos hasta donde se pudo con nuestros autos y empezamos a subir corriendo para ver qué es lo que estaba ocurriendo allá, qué le estaban disparando los militares, y pues de repente llegaron unos aviones y empezaron a tirarnos ráfaga. Yo digo que era para asustarnos, porque pues si era para matarnos, pues eran muy malos disparando. Entonces si era para intimidarnos y que nos subiéramos, tiraron un par de ráfagas donde íbamos subiendo, después tiraron unos cuantos rockets. Todos los periodistas que íbamos ahí, pues bien asustados, bien miedosos, y la mayoría pues dijeron, no, pues nos bajamos. Y yo con un amigo que es fotógrafo, creo que ahora es fotógrafo de Sin Embargo, creo que es fotógrafo ahí, mi amigo, y que era el fotógrafo de, en aquel momento, Alejandro Páez Varela, que era el reportero de estaba siendo corresponsal, porque era reportero del Diario de Juárez, de Chihuahua. Y este fotógrafo, Crisanto Martínez, coincidimos, Cri, que le digo yo, Cri y yo fuimos los que nos seguimos subiendo por la montaña, a pesar de los disparos de los aviones y eso. Y pues ahí es una de tantas historias en las que estabas en peligro. Pues sí, pero de esas, en todos los años de Canal 6 de Julio, pues podría contar muchísimas. Bueno, Miguel, vamos a un pequeño corte comercial. No los dejo hablar, ¿verdad? Un pequeño corte comercial. No. Y seguimos. Muchas gracias. Entonces,
estamos de regreso, siempre me agarran dormida aquí, pero está interesante la plática. Bueno, lo que pasa es que no puedes decir que somos una belleza los compañeros representando al sexo masculino. Bueno, por eso te quedas así. Más que nada es porque hablar del canal 6 de julio para mí es algo nuevo, o sea, no tenía mucho conocimiento sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues gracias por la oportunidad, no, Erika, pues sí, recordarlo, no, 11 años sí, estuve en sí. Canal 6 de julio. ¿Algunas cosas chuscas? Pues chuscas, quién sabe, no me acuerdo de nada chusco, pero ahorita que decía que estuve 11 años en el Canal 6 de julio, hace un momento tú decías, y que nos cuente Miguel, o vamos a escuchar cómo entra a trabajar. Bueno, en el Canal 6 de julio no trabajábamos, éramos voluntarios. Así es. Yo estuve 11 años voluntario, estaba trabajando en un negocio que tenía mi papá y me llamaban, oye, pues que hay esta bronca en Guerrero o en Tejupilco o en Michoacán, ¿quieres ir? Y yo siempre decía que sí, seducido por el asunto del periodismo. Entonces te tocó Aguas Blancas. O sea, sí, Aguas Blancas ahorita es buena historia para contarla. Solo comentar que en todo este recorrer del Canal 6 de julio, pues compartí mucho con periodistas a los que aprecio muchísimo. Por ejemplo, una vez me tocó, creo que no sé si fue en Tejupilco o en un pueblo de Michoacán, con Pascal Beltrán del Río, el director del Excelsior actualmente. Solo él y yo estábamos en ese pueblo. Maravilloso. Entonces, pues, coincidimos, conversamos largo, Pascal y yo, y ahora, pues bueno, el director del Excelsior, maravilloso, ¿no? Poder tener ese acercamiento, esas relaciones. Pascal estaba en Proceso, en la revista Proceso en esa época, y coincidimos allá. Aguas Blancas, sí, Aguas Blancas, un caso fuerte, lamentable, triste, de la política del país, que lamentablemente poco a poco se va diluyendo, se va olvidando, y se olvidan esos asesinatos, esas masacres cometidas por personajes de primer nivel de la política, que pues quedan impunes, ¿no? Porque tienen dinero, porque eran de grupos poderosos políticos y nunca fueron castigados. Los Figueroa, ¿no? Que eran los dueños de Guerrero, y que en algún momento así se les conocía como los dueños de Guerrero, y los Figueroa, que estuvo como gobernador, y pues se olvida, simplemente pues se castigó a unos cuantos policías que participaron en esta matanza, en esta masacre de campesinos que iban a protestar. Hace poco contaba esa historia y me decía, ¿pero qué iban a protestar? Pues de lo que protestan los campesinos, ¿no? Falta de apoyo al campo, al precio, a los fertilizantes, a poder cosechar de manera segura, a precios de garantía que les permita al menos recuperar la inversión y quizá tener un poco de dinero extra para la siguiente temporada, o por invertirlo para la escuela, para sus hijos. A eso iban. Claro que en esta zona los campesinos que se iban a manifestar eran campesinos de la organización de la OX, que como la conocíamos, Organización Campesina de la Sierra del Sur, y es una zona en donde siempre fue conocida por presencia de guerrilla, ¿no? En donde aparece Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, en la época de los 70s, y entonces pues siempre el gobierno estuvo con el fantasma de que cualquier movimiento campesino ahí significaba un brote guerrillero que después podía desencadenar en algo grave, y siempre, por lo tanto, pues los reprimía de manera violenta para que pues no llegaran a esa situación. Entonces, ¿qué ocurrió en Aguas Blancas? Iban estos campesinos saliendo de distintas comunidades de la montaña, de esta zona de la montaña, y en un lugar que se conoce como Aguas Blancas, en la Sierra de Guerrero, pues los estaban esperando decenas de policías, no los dejan pasar. Hay un video por ahí muy famoso que pareciera algo confuso, y culpan que los campesinos iban armados, y esa es la historia que se ha contado, que se ha repetido incesantemente. Iban armados, por supuesto que los campesinos siempre van armados con machetes, ¿no? Pues es su herramienta de trabajo, pero se hablaba de armas de fuego, y que dispararon a los policías, y entonces los policías lo que hicieron fue defenderse o repeler la agresión o ponerlos en paz, pero pues los mataron. Bueno, lo que sí es un hecho, y disculpa la interrupción,
Me hace recordar que hay fotografías por ahí donde los campesinos ya muertos no traían armas y luego se las colocan. Se Claro. las colocan. Pero Sí. además me hace recordar que el periodista que lo hace público en un medio de comunicación masivo, que fue Televisa, fue Ricardo Rocha. Uh-huh. Y a partir de ahí él tuvo ciertos problemas ya para la conducción o manejo de noticias, y luego creo que se va a hacer para gente grande, pero donde saca la nota es Ricardo Rocha, que de verdad fue así como se sorprendió muchísimo en ese momento la comunidad mexicana, porque nunca se había visto una matanza en un canal de televisión abierta, sí. No, descarga. Sí, bueno, hay varias historias en este contexto de la masacre de Aguas Blancas, pero yo voy a contar una que rápidamente, o sea, ¿por qué Ricardo Rocha y por qué en Televisa? ¿Y por qué alguien tiene un video de esa naturaleza, no? Claro. Pues iban a ir a matar campesinos, ¿por qué lo grabaron? Bueno, siempre había alguien que grababa o había indicaciones para grabar. Y el video estuvo ahí, aunque ya se investigaba y pasaban las horas y se acumulaban pocos días, pero días se acumulaban, crecía la tensión política social para exigir una explicación de lo que había ocurrido. Y no solo en el país, la presión social, sino en la zona misma. Insisto, una zona reconocida como gente de lucha, gente que en algunos momentos se había levantado en armas con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Entonces, en los círculos de periodistas se decía que a mí me molestaba mucho después la actitud de Ricardo Rocha, que parecía como que él había sido el héroe. Como que si él hubiera llegado ahí, grabó, tengo el video y ahora lo presento. A Ricardo Rocha se lo dieron en la mano, se lo dio a Gobernación y le dijo, aquí está, pon el video tú, porque tenía un programa, pues ahí de esos que sacaba Televisa, de media calaña, populachos, pero pues que tenía buenas vistas, entonces se lo dieron a él para aprovechar que en ese programa de este señor periodista, que después se ponía hasta la bandera de izquierda, aunque trabajaba en Televisa, pero se decía muy de izquierda, entonces denle el video a él y él creía también que era héroe, ¿no? Porque había puesto este video. Después fue del dominio público el video, una vez que lo saca Ricardo Rocha, pero pusieron el video como el gobierno pensando que sería una posibilidad de calmar las cosas, para decir, aquí está, ya vieron quién disparó, ese policía de azul, ese de la gorrita, de acá, tráiganlos. Entonces ya dirigían la acusación a los actores que estaban ahí, a los que habían disparado, no a los intelectuales, ¿no? Que insisto, sí, en esa época eran los Figueroa y siempre se habló que habían sido los Figueroa los que pero habían sí le costó al hecho gobernador. eso. Bueno, pero pedir licencia, ¿no? Bueno, pero, o sea, cuando alguien viene y mata a una persona, no pide licencia, se va a la cárcel, ¿no? Y si son más... Bueno, pero es que una cuestión inédita de aquel tiempo. Pues, pero inédita, sí, pero conformista para lo que la sociedad tenía que esperar. Bueno, pero vamos a Canal 6 de Julio. ¿Qué ocurrió cuando ocurre esto de Aguas Blancas? Pues Canal 6 de Julio, por supuesto, tenía que contar la historia. Yo me fui a Aguas Blancas, a Guerrero, a la Sierra. Yo ya conocía gente de la AUX, a Rocío Mesino, que era hija de uno de los dirigentes de la organización campesina de la Sierra del Sur. Conocía a Hilario y a varios de los dirigentes, entonces fui yo. Eso me cobijaba un poco. Rocío Mesino después fue presidenta municipal no recuerdo el pueblo en el que fue, y después la asesinan muy joven también a Rocío Mesino. Hay presencia de narco en este lugar también, ¿no? Siempre de amapola, narco, eso. Entonces asesinan a esta compañera. Entonces yo fui y estuve algunos días viviendo en la comunidad que se llama Aguas Blancas, de donde habían salido algunos campesinos a la protesta y había algunos sobrevivientes ahí. Algunos de estos sobrevivientes les faltaban unos dedos de las manos porque se los habían cortado a machetazos, ya que les estaban tirados en el piso muertos, todavía les dieron machetazos, y había varios sobrevivientes. Yo viví varios días en esta comunidad, me cobijó la comunidad, me abrió las puertas, afortunadamente estoy eternamente agradecido con ellos y con muchos lugares en los que pude ir gracias a Canal 6 de Julio. Entonces, me contaban las historias los campesinos de cómo había ocurrido, pero logré, no sé cómo lo logré,
pero convencer a los sobrevivientes, y esto es difícil políticamente, emocionalmente e incluso por seguridad, logré llevarlos a donde había ocurrido la masacre. Y ahí me narran, y está en el video, narran, yo estaba parado aquí, allá estaban los policías, y yo grabándolos, todos me tiraron aquí, me dispararon acá, ocurrió así, así. Eso era lo que queríamos de material para poder hacer un video del canal 6 de julio de Aguas Blancas. Es uno de los papeles que yo jugué en esa producción. Cuando estábamos grabando, llegó un helicóptero. Ajá, así es. Llegó un helicóptero. Sí, recuerdo, ya me hiciste recordar. Sí, incluso pues lo grabo, porque llega el helicóptero y uno de los sobrevivientes se sube a su bicicleta y se va disparado, por supuesto, ¿no? Pues asustado, sí, de lo que había ocurrido. Dice, ahí nos vemos, y se va. Y los otros se quedan ahí, el helicóptero desciende tanto que podemos ver a la persona que está arriba, un policía armado, y baja, después se va, y los compañeros, los sobrevivientes que estaban ahí y otros que habían ido a acompañarnos, se quedan preocupadísimos. Ahí dice, pues, ¿qué hacían conmigo, no? Que no podían dejarme ahí, y me decían que nos fuéramos a la montaña o que nos fuéramos a la comunidad, y yo decía, no, pues yo los pongo en riesgo, y yo con lo que había grabado sentía que pues tenía material muy valioso ahí, que no podía andar paseando por la sierra para ver a cuándo me agarraban y me mataban, ¿no? Pero piensas muchas claro, cosas, claro. Hasta dices, ahorita lo envuelvo en un plástico, lo escondo en unas piedras, porque me pase lo que me pase, pues que este material llegue a los compañeros para que puedan sacar el video. Además ya grabé al helicóptero que vino aquí a asomarse o a acosarnos, no lo sé. En eso estábamos cuando veo venir de esas, en la sierra donde no pasa nadie, ¿no? De esas que aparece allá en el horizonte una ambulancia, y bueno, vimos primero un poco de tierra, y cuando ya la vimos más cerca una ambulancia, dijimos, ¿qué está haciendo una ambulancia aquí? La paré y le dije, pues que si me daba un ray, yo todo tranquilo, ¿me das un ray? Y sí, ¿cómo no? Y que me suba a la ambulancia, que me acuesto en el piso para que no me viera nadie. Ya los compañeros se fueron por la montaña, y cuando iba saliendo con la ambulancia, pues entraban muchísimos carros de la policía. No sé si iban a buscar donde estábamos grabando, pero era muy casual, ¿no? O también podría ser que estuvieran vigilando la zona, porque siempre ocurre, ¿no? Cuando hay asuntos de esa naturaleza, después el gobierno hace tremendos despliegues policíacos para decir que está resguardando la seguridad. Bueno, hay algo que se viene rápido, antes de irnos al corte. Mencionaste a Genaro Vázquez Rojas. Genaro, aparte de era profesor, su esposa, la maestra Consuelo Solís, todavía vive. Vecina ahí en la Tlacotal, sí, ahí en la Tlacotal, todavía vive, está todavía muy fuerte, muy lúcida, y esperemos que nos acepte la invitación, porque ya se la hicimos, para que venga aquí al canal 17 Alternativa a contar algunas cosas de lo que pasó en aquel tiempo. ¿Qué pasó, Erika? No, pues ahora sí vamos a corte comercial y regresamos. ¿Sabías que la extorsión es un delito que ocurre cuando se obliga a alguien de manera física o vía telefónica a dar, hacer o dejar de hacer algo con la intención de obtener un lucro? Así es, la extorsión es un delito grave que causa un perjuicio patrimonial, emplea violencia física o moral y genera miedo e intranquilidad. Y en Iztapalapa la combatimos juntos. Existen dos tipos de extorsión. La directa es cuando el criminal se presenta al domicilio o negocio de su víctima para exigir algo, principalmente dinero, amenaza e incluso puede causar un daño al inmueble o los bienes del afectado. La indirecta es cuando el delincuente usa varias formas para exigir dinero, principalmente vía telefónica. Se vale de escenarios falsos e intimidación. Entre sus modalidades se encuentran secuestro virtual de un familiar, amenaza de muerte o secuestro, secuestro virtual, familiar detenido, acreedor a un premio, cargos bancarios. Como resultado del trabajo coordinado en las sesiones de Gabinete de Seguridad con representantes del Gobierno de México y del Gobierno de la ciudad, se generó una estrategia para disminuir la extorsión en Iztapalapa. De la mano con instituciones como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Alcaldía Iztapalapa trabaja de manera conjunta para erradicar esta problemática y salvaguardar la integridad de las y los habitantes de esta demarcación, así como para brindarles paz y seguridad en su entorno laboral, familiar y social. La prevención es la mejor medida contra la extorsión.
Sé cuidadoso con tu información personal para no darla al delincuente sin darte cuenta. No estás solo. Ante una extorsión telefónica. Número 1. Si tienes duda del origen de la llamada, cuelga. Número 2. No proporciones ningún tipo de información. Número 3. Cuelga y comunícate con todos tus familiares o conocidos. Número 4. Cuelga, asesórate y denuncia ante las autoridades. No estás solo. La extorsión es un delito y juntos trabajamos para castigarlo y erradicarlo. Combate y denúnciala, comunicándote al 089 o al 911. También estamos para atenderte y asesorarte en el Consejo Ciudadano, al 55 55 33 55 33. Si hay salida, juntos combatimos la extorsión. Perdón, me agarraron levantando la mano. Soy yo, Belén, soy yo. Está pidiendo la palabra. A ver, tienes la palabra, Fernando. Algún día vamos a hacer los cortes el detrás de cámara. Bloomes, o cómo se llaman en inglés. Exacto, ¿no? Bueno, pues públicamente digo, agradecer, no porque ya queramos que cortes, pero te quiero obsequiar uno de nuestros de sus reliquias. Exacto, una de nuestras reliquias. Está nuevecito, no le faltó el lulo. Luego me prestan el reproductor. Eso sí ya no podemos, pero de alguna manera es esta parte que es muy comentada, y hace poco el señor presidente volvió a tocar el tema de la cuestión del complot de los medios de comunicación. Sí. Entonces, pues quiero que muchas gracias. ante los compañeros que nos siguen. Muchas gracias, pues, para el equipo de Iztacalco Noticias. Exacto. Muchas gracias. Ahora, surge El Observador, surge Iztacalco Noticias, que es como nosotros decimos, nuestra alma mater, nuestra inspiración. Pero en este momento ya hay demasiados programas en Iztacalco, compañeros que se dedican a transmitir. Está, creo que Eliab Mendoza con El Abuelo, algo así, traen los chilangos. Bueno, Eliab participa en un grupo que creo que están en Pantitlán, su cabina, y El Abuelo, El Gordo y El Abuelo es uno de esos programas. Exacto, y pero Eliab, exdiputado, no hay que decirlo, para quienes no lo conocen, exdiputado del PRD. Y saludos, sí, Eliab. definitivo. ¿Cuántos alcoholes invernos, Eliab? Bueno, la cuestión es que también están los chilangos, está la compañera, ¿verdad? Está Angélica Díaz Bustamante, está Javier, que también tiene un programa después de nosotros, está demasiados. ¿Cuántos son los Postecas con Canal 17 alternativo? Hay demasiados. Iztacalco me gusta, ¿no? También. Pero antes de eso era el pueblo, ¿cómo se llamaba? Pueblo Medio Independiente. De Esteban. Uh-huh. Sí, fue, diríamos, primero él y luego el Canal 17 alternativo que le siguió. Si no me falla la memoria, y quedamos creo que en tercer lugar, después de Iztacalco Noticias, que surge primero, después ellos y luego después nosotros. ¿Cómo ves el Iztacalco? Bueno, ya para pues ir hacia Iztacalco, después de contar toda esta historia de Canal 6 de Julio, yo debo decir, antes de poner el punto final quizá de Canal 6 de Julio, que yo hago periodismo. Yo digo que soy periodista, pero lo diré de esta manera: yo hago periodismo gracias al Canal 6 de Julio, por supuesto. Yo quería ser veterinario, yo estaba estudiando veterinaria, me gustaba mucho, me gusta mucho, pero me gusta más el periodismo. Entonces, sí, el que yo haga periodismo es gracias al Canal 6 de Julio. Ahí le estoy agradecido. Es el pago que me dio Canal 6 de Julio, el pago que me da la vida, el aprendizaje que me da Canal 6 de Julio, es que hago periodismo, y el periodismo es algo que me gusta muchísimo. Bueno, pero yo hacía periodismo y después empecé en Canal 6 de Julio, después empecé a hacer fotografía y después empecé a escribir para otros medios, incluso pues colaborar en muchos medios conocidos en México, Reforma, Jornada, Proceso y algunos otros internacionales y televisión internacional. Pero yo decía, pues está padre, ¿no? Es súper bonito hacer periodismo, pero yo vivo en Iztacalco y en Iztacalco no estamos comunicados de ninguna manera. No hay un medio de comunicación, decía yo, ¿verdad? No sé si había, o era mi ignorancia, en aquella época, insisto, no había redes sociales,
y yo dije, yo voy a hacer un medio de comunicación. Y comencé a hacer, la historia es larga, pero comencé a hacer El Observador. Para quienes no lo conocieron, así se llamaba. Era un formato de revista, en papel, por supuesto, y pues era un lío, ¿no? Porque yo ni siquiera tenía computadora. Entonces yo lo dibujaba en una hojita, una amiga que y escribía por ahí en una computadora los textos, y una amiga me ayudaba a formatearlo en su computadora. Mi amiga ahí están algunas, perdón. Sí, tenemos por ahí colgados unos copias de los observadores. Sí, así es. Y mi amiga vivía hasta Tlalpan, entonces nos encontramos en un lugar, se los daba, le tomaba varios días, me lo traía a la prueba, le hacía las correcciones, se iba, me lo traía, ya lo veía bien yo, iba al centro, hacía los negativos, iba a la imprenta, mandaba a imprimir, llegaba con mis hojas cargando, mis cajas de impresiones, en la sala de la casa de mi madre me ponía a encartarlos, a doblarlos, me ayudaba mi madre a veces entre que cocinaba la comida y esperaba un poco, venía y me ayudaba a doblarlos, y pues me iba después a algunos lugares que yo sabía que me aceptaban el observador, con postecas por supuesto, a la explanada de la alcaldía, algunas personas que pues ya tenían una especie de suscripción porque me decían que se los llevara, no porque me pagara, ¿no? Pero yo se los llevaba, y así estuve durante muchos años haciendo esa revista en papel. Ya después abundaremos en esa historia, esa revista que se llama El Observador. Después viene después de muchos años, por supuesto, este salto maravilloso de la tecnología, y que nos permite usar el teléfono, usar computadoras, usar Facebook, YouTube, todas las redes sociales, y tener nuestro propio espacio, nuestro propio medio y nuestro propio mecanismo, canal de comunicación, y decir lo que se nos dé la gana. Eso maravilloso. Además, en un pequeño aparatito con una calidad increíble. Y a veces les digo, el teléfono más corriente, más chafa, esa palabra que usamos coloquial, que existe actualmente, tiene 10 veces más calidad que mi primer cámara profesional que tuve, ¿no? Entonces cualquier teléfono tiene las posibilidades ahora de servir como una herramienta para utilizarla como medio de comunicación, ya sea social o familiar, lo que sea, pero si estamos hablando de los medios de comunicación para la comunidad, pues, social, ¿no? Entonces, esta especie de democratización de la posibilidad de tener un medio de comunicación, si quieres tener un medio, si le quieres poner nombre, o de poner tu opinión y tu palabra al alcance de cientos o miles de personas, gracias a las redes sociales, al Facebook específicamente, que es el que más usamos los de mi generación, y en esta época también, pues a mí me parece maravilloso. Que existen 1, 2, 3, 5, 10, 100, híjole, yo creo que existen muchísimos más que ni conocemos. Nosotros cuando empezamos a hacer Iztacalco Noticias, dijimos que éramos un medio hiperlocal, y lo seguimos diciendo, ¿no? Hacemos CDMX Noticias y decimos que CDMX Noticias es un medio hiperlocal solo de la Ciudad de México, pero Iztacalco solo de una alcaldía. Pero si vamos a Iztacalco, en la Agrícola Oriental hay 50 páginas que hablan del Agrícola Oriental, y todas tienen miles de seguidores, y luego la Ramos Millán tiene otras cuantas, y la Tlacotal, y la unidad de Infonavit, y se divide otra vez en un medio más hiperlocal, más centrado. Cumplen una función importante, sin duda, importantísima: comunicar, compartir, promover, difundir, denunciar, solicitar apoyo. Sí, cada uno cumple una función importantísima, el que sea Canal 17 Alternativo, CDMX Noticias, Iztacalco Noticias, el que sea el Japo, con Chilango, ¿no? Y otros, los que sean. Yo sí estoy a favor. Si quisiéramos analizar ya cada uno en particular qué es lo que hace mejor, para que aprendan los demás de eso que hace mejor, y quizá mencionar lo que quizá no se hace tan bien, no que se haga mal. Yo no creo que si se está haciendo algo se puede evaluar que se está haciendo mal, porque mal sería no hacerlo. Pero si se está haciendo bien, se puede corregir si se quiere, sí. Si se está haciendo con ciertas características o cierta calidad, o cierto grupo, dirigido a cierto grupo que le gusta este estilo, estos albures, este lenguaje, este formato, pues bueno, eso ya cada quien, ¿no? Busca cómo llegar a esos públicos. Lo que el público debe de decidir hacia cuál medio quiere ir
a informarse. No, pero que además todo esfuerzo es valioso. ¿Sí? Definitivamente, el granito de arena que está surgiendo allá en Iztacalco con los medios alternativos. Y en toda la ciudad, ¿eh? Exacto, sí, digo, bueno. Y quizá en todo el mundo, pero sí. Efectivamente, es muy aplaudible, el respeto a todo el trabajo que se hace, porque además recordando, cada quien tiene distintos temas, no ha habido una especie de como en otros medios de comunicación que van como que compiten, como que tratan de hacer menos a uno o al otro. No, aquí cada quien ha agarrado su ruta y ha habido un enorme respeto en el trabajo que se da sin descalificar a nadie. Sí, supongo que la mayoría de quienes hacen estas páginas son personas, individuos, no son grupos, ¿no? En nuestro caso, y también conozco un poco del caso de ustedes, sí somos grupos y hacemos análisis de lo que ocurre en las redes sociales. Nosotros sí vamos haciendo análisis antropológico, análisis político, análisis mediático, y a partir de eso sabemos lo que queremos publicar, en qué horario, con qué lenguaje, dirigido a quién, en qué momento este reportaje. Tenemos una lista enorme, tenemos mucho más material del que somos capaces de publicar, pero los tenemos ahí como fichas, como piezas de un ajedrez que lo movemos dependiendo lo que queremos lograr. Y mucho de lo que quiere lograr un medio de comunicación, al lado de otras necesidades, por supuesto, es tener más gente que venga a verlo, ¿verdad? Porque después uno puede decir, si hay tanta gente que me ve, quizá puedo vender esta publicidad, puedo ofrecer este trabajo, o puedo ofrecer mi experiencia, una plática, un trabajo, lo que sea, ¿no? Sí, pero nosotros sí lo hacemos de manera sistemática, científica, el análisis de lo que vamos publicando, qué ocurre, y lo que otros medios publican, sí, por supuesto, lo analizamos para saber qué es lo que más funciona. No, pero además hay un tema que no dudo que va a surgir en lo futuro, y en algunos compañeros está surgiendo, tienen ya el problema, pero cuando hablo del futuro es la parte del respeto a nuestro material, a nuestros videos, a nuestro trabajo, que se respete el derecho de autor. Sí, pues es complicado. Sí es complicado, pero que también es importante que haya ese respeto, y lo digo porque yo sé que van a surgir problemas en lo futuro con respecto a esa parte de todo nuestro esfuerzo que estamos haciendo cada uno, a lo mejor sin la preparación, algunos ya con mucho conocimiento o conocimiento académico, pero a fin de cuentas el hecho de haber tocado este tema del canal 6 de julio es porque tenemos que estar muy muy al pendiente del respeto hacia nuestro material en todos los sentidos, de todas las redes sociales y de todos los que de alguna manera nos han inspirado para tener lo que estamos haciendo actualmente. Pues al menos los que hacemos comunicación de esta manera y que pedimos respeto, pues deberíamos también brindarlo, ¿no? Al menos dar el crédito, si lo tenemos que tomar rápido porque es la comunicación, hacer saber a la comunidad es lo más importante, pues decir de dónde viene o de dónde lo tomo, que no sabemos si esa persona lo tomó de otro lado, ¿no? Pero decir viene de esta página, o es lo que hacemos también ahora, porque por ahí había alguien que todo el tiempo nos estaba robando nuestro material, de los que mencionaste, todo el tiempo nos robaba, entonces le ponemos fondo de agua, y aunque le poníamos fondo de agua, pues le ponía su nombre encima de nuestro fondo de agua, ¿no? Entonces, bueno, a veces así funciona, nos da coraje, nos enojamos, le hemos pedido que no lo haga de buena manera, y de mala manera también se lo hemos pedido, pero siempre priorizamos, bueno, si esto sirve para que la comunidad se informe, pues que eso sea la prioridad. Claro, pues bueno, compañera Erika, se nos fue el tiempo, claro, nos podemos extender a hora y media, pero afectaríamos el otro programa que está por salir. Entonces, no sé, Erika, tú eres la que nos marca la pauta. Pues sigamos hablando de medios de comunicación, de estos que existen en Iztacalco. Hay que hablar con los compañeros, hay que conversar uno a uno, o quizá juntos, compartir las experiencias, compartir análisis. A mí me parece que abona a la comunidad para que pueda tener información de primera mano, conocer a quienes están haciendo los medios de comunicación, para pues dirigirse de manera directa, ¿no? Y poder seleccionar el medio que
reúna las expectativas de lo que esté buscando en cada momento, ¿no? No es solo un medio. Hoy quiero relajarme, pues no voy a venir a ver Iztacalco Noticias porque siempre tiene política dura, ruda, ¿no? Y los comentarios de la gente son rudos y a veces groseros. Bueno, pues quizá alguien más esté haciendo otras cosas por ahí, más ligeras. Pues siempre Canal 17 Alternativo se agarra de sparring a la alcaldía, ya también, chole, ¿no? Bueno, cada quien tiene una manera de hacer las cosas, pero con respeto, como dicen acá, ¿no? Entonces, pues esta plática nos da para más, pero ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Erika, Fernando. Entonces, ten la seguridad que te vamos a invitar al programa número 100. Es cierto. Aquí estaremos, esperamos vivir, aquí estaremos. Pues, esperemos que sí. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros en una vez más en este programa, un espacio de la soberanía popular. Nos despedimos. Muchas gracias, compañero Fernando. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues, darnos siempre tu hospitalidad, ¿no? Entonces, gracias y nos vemos pronto.